Buenos días, amada iglesia, hermanos en Cristo. Es nuevamente para mí un placer servir a mi Señor desde la iglesia que está en mi casa, para que la iglesia que esté en su casa reciba la palabra. Hoy 31 de enero, el último día de enero, ya terminando el primer mes, como referencia y que puede quedar, hermano, como testimonio para los tiempos. Todavía hoy, en confinamiento por la pandemia del COVID-19, seguimos a distancia, pero una hermosa noticia, así lo digo de parte mía, una hermosa noticia es que la semana que entra o en estos días entrantes, el gobernador Alfredo del Mazo Maza ha comunicado que se reabrirán muchas actividades, entre ellas pueden ser las religiosas, y podremos pues, nuevamente encontrarnos con el cuerpo y empezar, si así me lo permite decirlo, empezar nuevamente con todo esto que el Señor nos ha venido hablando acerca de la unidad de la iglesia. Yo creo que tendremos un ánimo diferente, un corazón diferente para servir a nuestro Dios, hermano. Y yo quiero que sirva como de introducción y también de contexto para el texto que vamos a ocupar, recordando lo que el Señor hablaba en nuestras vidas en Efesios capítulo 4 versículo 7, ¿verdad? Nos enseñó que cada uno de nosotros hemos recibido un don para usarlo eficientemente, mejor que otros, ¿verdad? Y que aquellos que el Señor asignó para usar un don más eficientemente que otros y no lo ocupan, no únicamente dañan su propia vida espiritual, sino dañan completamente al cuerpo, a la iglesia. Y también nos enseñó que los dones son muy diversos, ¿verdad? Dice, hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Pero entendemos que en ese espectro tan grande de diversidad, esa diversidad nos ayuda a ser un solo cuerpo, la iglesia. Y hermano, para esto hay una lectura y que igual la hicimos la semana pasada, ¿verdad? Y quiero todavía a manera de introducción leer esta parte de Romanos capítulo 12 versículo 5. Dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme la medida de la fe, si de servicio en servicio, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Escuche esto: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y el Señor a través de Pablo nos hace esta encomienda: amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y aquí este último versículo lo vamos a dejar aquí, hermano, para que podamos tomarlo también en la parte de contexto. Hermano, yo quiero que habiendo dado este recordatorio de lo que son los dones y cómo esa diversidad de dones nos ayudan a la unidad, yo quiero que entremos a una oración, ¿verdad? Recordándole que el estudio de hoy es Efesios capítulo 8 Efesios capítulo 4 del versículo 8 al 12. Vamos a orar. Hermoso Dios, Padre eterno, que tu gloria, bendito Dios, Señor, llena la tierra, papá. Te pedimos, bendito Dios, Señor, hoy, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, Padre. Primeramente, Señor, que quites, Señor, de nosotros todo pecado, Señor. Toda, Señor, mancha, bendito Dios, Señor, que no te honra, bendito Dios, Señor. Y que permitas, Padre, que nuestro ser espiritual completamente, Señor, esté atento a tu palabra. Que nos enseñes,
que nos transformes, bendito Dios, que nos guíes, Señor, que nos enseñes a caminar como es digno, Señor, del llamado. Padre, en este momento, bendito Dios, Señor, ponemos toda diligencia para escuchar tu palabra. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, y quiero que leamos cuál es el texto, ¿verdad? Ahorita vamos a regresar a este Romanos 12:11. Quiero que leamos el texto que hoy nos convoca, que hoy nos toca leer, y leeré desde el versículo 7, Efesios 4:7 al 12, que es este bloque de la enseñanza del día de hoy, acerca también todavía de la unidad, el servicio y los dones. Sobre todo es lo que hoy quiere enseñarnos el Señor. Dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el segmento, mi hermano, que nosotros estudiaremos el día de hoy. Pero yo quiero tomar todavía en esta parte de Romanos 12:11, donde habla acerca de la condición. Dice, en lo que requiere, ¿verdad? Acerca del servicio, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, ¿verdad? Y ya lo que habíamos nosotros planteado la semana pasada, hermano, era que en la iglesia, hermano, no debe haber meros espectadores. Cuando dice aquí fervientes en el servicio, ¿verdad? También entendemos, ¿verdad? Que en la iglesia no puede haber meros espectadores en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y cuando nosotros escuchamos hablar acerca de esto, hermano, yo recuerdo con todo cariño y lo que yo sentía. Yo lo digo de mí mismo. Cuando yo escuchaba a los siervos de Miexnestlalpan decir: el que vino a Cristo, vino a servir a Cristo. Sino a qué vino, decían los hermanos. Y eso, hermano, a mí me causaba una cierta molestia. Porque yo decía, ellos lo dicen porque ya están sirviendo. O es posible que para ellos haya sido fácil. Y yo sé que, hermano, en el trayecto de la madurez, cuando escuchamos a otros hablar del servicio, nos incomoda porque todavía no encontramos el lugar o el don que el Señor va a usar en mí para edificación de la iglesia. Y podemos tener estas afirmaciones. Él lo dice porque ya está sirviendo y posiblemente para él es fácil. Y lo primero, hermano, que yo quiero que tú y yo reflexionemos, hermano, que aun cuando los hombres repitan acerca del servicio de Dios, es Dios quien lo manda. Y en la simple forma de lo que vimos la semana pasada, si Dios repartió a cada uno un don para edificación de la iglesia, por ende, Dios quiere que cada uno que está en el cuerpo tenga un servicio y sirva a la edificación de la iglesia. Por eso, hermano, cuando tú escuches que alguien hace una palabra de exhortación acerca del servicio, hermano, nada más ten en cuenta que él lo está repitiendo, pero quien lo manda es Dios mismo. Y lo segundo, mi hermano, cuando tú dices, es que él lo dice porque a lo mejor para él le fue fácil empezar a servir. Y déjame decirte que el servicio a Dios es una de las actividades que van a requerir más fuerza de nosotros en el ámbito espiritual, ¿verdad? Y te digo esfuerzo, mi hermano, porque tendremos que quitar lo que nos estorba para servir a Dios, ¿verdad? Y por experiencia te digo, ¿verdad?, que en muchos de los casos lo primero que estorba para servir a Dios es el pecado. Tendremos que remover el pecado para poder servir a Dios con toda disposición. Y en segundo lugar,
como lo dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Lo segundo lugar, hermano, que estorba para servir al Señor es la actitud humana, ¿verdad? Y para eso podemos hablar de la apatía, la pereza, en contra de lo que está hablando aquí Pablo en Romanos. La apatía, la pereza, el egocentrismo, como lo conocemos como el egoísmo, donde yo soy, no es Cristo el que está sentado en el trono, si soy yo y mis necesidades que son prioritarias. Eso es, hermano, lo que tendríamos que remover. Por eso te digo que el servicio a Dios requiere esfuerzos, ¿verdad? Pero hoy, hermano, este mensaje que Pablo viene sumando a la enseñanza de la unidad nos ayuda a entender y nos facilita, hermano, el brincar ese pequeño tope donde muchos cristianos se atoran y se quedan como espectadores, ¿verdad? Hoy te invito a que descubramos cómo el servicio a Dios mediante los dones están llenos de poder y autoridad. En otras palabras, como un acto completo de poder y autoridad de Cristo hace posible que estos dones pertenezcan a la iglesia, ¿verdad? Cuando el siervo, hermano, cuando los siervos comprenden lo que su Señor hizo para que fuéramos siervos con dones, aprendemos más a amar al Señor de los dones y por consecuencia amaremos más los dones del Señor, ¿verdad? Y la enseñanza que tomaremos hoy, mi hermano, que esos dones fueron comprados por medio de la victoria en la cruz, ¿verdad? Porque Cristo, hermano, tiene completamente autoridad para conferir, para otorgar esos dones a la iglesia por su victoria que obtuvo en la cruz, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que se refiere nuestro texto base, ¿verdad? Dice Efesios 4:8. Dice Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿verdad? Para explicar esta actividad del Cristo resucitado, dando dones a la iglesia, el apóstol Pablo cita, aunque no literalmente, es una cita libre, el Salmo número 68, versículo 18, ¿verdad? Y hermano, y quiero que resaltemos, ¿verdad? En una puntual afirmación de la Biblia. El Salmo 68, su tema principal es la victoria que tuvo Jehová sobre sus enemigos. Y dice, pero citando esta parte que Pablo cita en Efesios 4:8, dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. Eso es tremendo. Para que habiten entre ellos, Dios. Hermano, es cierto que el Salmo número 68 está ubicado en la persona de Dios Padre. Pero ahora a lo que se refiere Pablo aquí, está citando, hermano, lo que dice el Antiguo Testamento, lo está aplicando a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios mismo, ¿verdad? Ahora, lo que se refiere Pablo aquí, ¿verdad? Donde dice que llevó cautiva la cautividad, donde dice Pablo que llevó cautiva la cautividad, Pablo está usando, hermano, una figura muy de su tiempo. Donde cuando un reino peleaba contra otro reino, el reino que vencía, para celebrar la victoria, hacían una procesión, ¿verdad? Un desfile triunfal, donde primeramente adelante iba el capitán triunfador, seguido de su ejército que habían vencido, y al final venían todos los cautivos, los que habían sido derrotados, ¿verdad? En esa parte empezamos a entender lo que dice, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad.
¿ya? Pablo usando, hermano, esta figura de los reyes en este tiempo, donde la marcha triunfal de haber triunfado sobre otro reino, lo ejercían en un desfile, ¿verdad? Así lo hacían, ¿verdad? Pero yo quiero detenerme un poquito, hermano, un poquito donde mi intención, lo que pone Dios en mi corazón, es que, hermano, podamos contemplar al Señor de los dones en la completa acción de cómo fue que Él llevó cautiva la cautividad para repartir dones, hermano, con toda liberalidad a la iglesia, ¿verdad? Yo te decía que esos capitanes vencedores iban desfilando y detrás de ellos venía su ejército, pero hay una diferencia en Cristo. La diferencia de los capitanes, que su séquito después de ellos venía, su ejército. De Jesús, las profecías nos dicen que Él estuvo solo en la batalla. Yo quiero que usted vaya a Isaías 63:3, por favor. Fíjese, dice esta parte: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Ahí detenemos un poquito, hermano. La figura que usa esta parte, el lagar, era donde se pisaban las uvas para que fueran exprimidas, que saliera el jugo de la uva. Pero en esta parte, hermano, el lagar lo está usando en el momento mismo de la guerra, en el territorio donde se suscitó, donde Jesucristo venció. Dice nuevamente: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre, porque aquí ya cambia. Aquí está hablando de un lagar donde se pisan las uvas, y aquí ya está hablando acerca de la sangre, para que entendamos, hermano, que es un momento de guerra, un momento, hermano, donde el Señor está venciendo. Dice: su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. 4. Aquí sí vamos dice: porque el día de la venganza está en mi corazón. Y esto es hermoso, hermano, porque aquí es donde enmarca, en esa guerra dice: y el año de mis redimidos ha llegado. En ese momento donde Cristo está solo en el lagar, dice, y está pisando a sus enemigos como uva, y se han manchado sus vestidos, es el año de los redimidos. Ha llegado el año de los redimidos. 5 dice: miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Hermano, aquí es entendible cómo Él estuvo solo. Y esto es expansivo, hermano, al conocimiento de la iglesia, cuando dice: no hay quien se jacte. ¿Dónde está la altanería? No hubo nadie con Él. De los hombres, de los reinos, nadie hubo con Él. Él fue el único que peleó, hermano, la batalla, y Él fue el único que ganó. Por eso, hermano, sigue creciendo ese concepto del unigénito, ¿verdad? Y luego el capitán victorioso salía a repartir con los suyos los despojos que había quitado a los enemigos. Aún, hermano, cuando Jesús estuvo solo en el lagar, el reparto fue con todos, ¿verdad? Y esa es la figura que Pablo nos muestra aquí, ¿verdad? Cristo nuestro Señor es el guerrero victorioso, que en la cruz del Calvario tuvo una victoria aplastante sobre las huestes del mal, ¿verdad? Él ascendió a los cielos, mi hermano, no como un capitán derrotado, sino como un glorioso Salvador, que por medio de su muerte había comprado salvación para un sinnúmero de almas que estaban antes cautivas al Satanás, pero ahora, en la victoria de Cristo, ahora son sus cautivos, ¿ya? Por eso dice aquí Efesios 4:8, nuevamente recalcamos, dice: por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad
y dio dones a los hombres, ¿verdad? Y dice aquí, y él subiendo lo alto llevó cautivo miles de cautivos, de ellos tomó botín y lo repartió a los suyos. ¿Y qué era ese botín, hermano? Eran los dones que él había ya despojado, y ahora el Cristo ascendido repartiendo esos dones como botín a la iglesia, ¿verdad? Todos, hermano, todos los que han servido y los que sirven en la iglesia, ¿verdad?, según la medida de Cristo que les ha dado, todos en un momento fueron esclavos del enemigo, ¿verdad?, y esclavos del pecado, pero ahora en Cristo, ¿verdad?, Él los libertó. El profeta Isaías usa un lenguaje similar para referirse a esto en el capítulo 53, donde, si usted recuerda, a partir del 52:13 se está hablando del sufrimiento del siervo de Jehová, y dice, terminando el 53:12, por tanto, dice, porque dice por tanto, por lo que ya nos ha dicho, que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, mas el herido fue por nuestras rebeliones, todos nosotros nos descarriamos, angustiado y afligido, por cárcel y por juicio. Dice, por todo esto, por tanto, dice así, por tanto, yo le daré con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. He ahí, hermano, el botín, con los fuertes repartirá despojos. Y eso es lo que Pablo se refiere a que Cristo repartió dones a los hombres. Con su victoria, Cristo recibe para dar. Quiero leerle textual un comentario. Dice, en la medida en que su salvación actúa en el corazón de los hombres, los cautivos son liberados para venir a servir, para venir a ser sus cautivos. Todos los que hoy sirven en la iglesia éramos enemigos de Cristo y cautivos de Satanás. Hoy estamos sirviendo al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y nosotros, hermano, indirectamente somos beneficiados. El Señor reparte los despojos con nosotros. Esa es la idea, ¿verdad? Por supuesto, a través de la victoria de Cristo. Quiero decirle, hermano, y usted lo sabe, que esa victoria no fue gratis, tuvo un costo, no fue sin costo alguno. Cristo tuvo que humillarse primero antes de ser exaltado. Primero la encarnación y la crucifixión, después la ascensión y la glorificación. De esto es lo que Pablo afirma en Efesios 4:9. Dice así, Efesios 4:9, y aquí, hermano, yo usando los medios, ¿verdad?, que yo quiero leerle Efesios 4:9 de la Biblia de las Américas, aun cuando es lo mismo. Dice la Biblia de las Américas, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que el que también había descendido a las profundidades de la tierra, ¿verdad? Dice aquí 4:9. Y eso de que subió, así como está, hermano, en la Reina Valera 1960, ¿verdad? Dice así. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. En este momento, hermano, ya vimos quién es la persona que ganó los dones. Ahora vamos a ver el proceso de cómo fue, ¿verdad? Este pasaje está haciendo, mi hermano, la comparación, la comparación de la humillación y la exaltación, para luego hacer un contraste entre la misma humillación y exaltación final de Jesucristo, ¿verdad? Y dice así, nuevamente le vuelvo a leer, y eso de que subió, ¿qué es?
También hace referencia, hermano, que cuando ya Pablo en los versículos anteriores de Efesios nos ha hablado acerca del lugar donde habita Cristo, hace una pregunta: ¿por qué tuvo que subir? Y dice: ¿qué es? Sino que también había primeramente descendido a las partes más bajas de la tierra, ¿verdad? En el Salmo 63, versículo 9, ¿verdad?, se usa esta expresión para referirse, mi hermano, a los que murieron a filo de espada y que descendieron a las partes más bajas de la tierra. Salmo 73 no dice: pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Primeramente, la expresión de que bajó a los sitios más bajos de la tierra se refiere a la muerte por filo de espada, ¿verdad? Isaías 44:23 también usa esta expresión, y esta expresión es para referirse a la tierra misma. Él siendo eterno, Él siendo Dios, tuvo que bajar a la tierra, ¿verdad? Y esto de que bajó a los sitios más bajos de la tierra, dice: cantad loores, oh cielos, para Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpir montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, en Israel será glorificado. Fíjese, aquí dice: porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. ¿Qué son las profundidades de la tierra? Los montes, los bosques, todo árbol, ¿verdad? Entonces, cuando está hablando, ¿qué significa? Que descendió a las bajas partes de la tierra. 1, refiriéndose a la muerte. 2, refiriéndose a que siendo Dios tuvo que habitar en la tierra. El Salmo 139:15 usa esta expresión para afirmar también que las partes más bajas de la tierra es el vientre mismo de la madre, donde el niño es formado. Dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo, dice, de la tierra. Entonces, también, mi hermano, vemos que la encarnación de Jesucristo es parte de lo que Pablo está hablando aquí. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Cuando Pablo dice que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, lo que quiere decir que en la encarnación Cristo, ¿verdad?, fue humillado, ¿verdad?, enormemente. En esa parte donde Cristo, y después lo vamos a tener más adelante en los otros libros, donde dice Jesucristo mismo: Padre, habiendo terminado la obra, dame la gloria que tuve antes contigo. Jesucristo, teniendo la gloria eterna, hermano, tuvo que descender, ¿verdad?, con un fin de la muerte. Tuvo que descender, habitar entre nosotros, y tuvo, hermano, que haber nacido del vientre de una mujer. Eso es lo que dice que tuvo que bajar a las partes más bajas. Pero hay que entender, hermano, que primeramente, yo le decía, humillación, ¿verdad?, la encarnación, la crucifixión. Esto, hermano, enmarca primeramente la forma de humillación. Y usted tiene que entender perfectamente esta forma. Jesucristo fue humillado desde el propio momento en que tuvo que ocupar un cuerpo humano, ¿verdad? Él vino a este mundo siendo Dios, vivió como siervo, murió como pecador en la cruz para salvación, hermano, de su pueblo, ¿verdad? Siendo Dios se humilló haciéndose hombre, y como hombre se humilló en la muerte, y en la misma muerte se humilló escogiendo la muerte de cruz, que solo era, mi hermano, para los malhechores y los criminales. Estos pasajes, mi hermano, son paralelos a Filipenses capítulo 2 versículo 5, que también ya lo hemos usado. Este pasaje también, el cual vamos a leer, también nos está usando la forma humillación y exaltación. Dice así Filipenses 2:5, dice:
Y esto, hermano, déjelo ahí en pronto, ahí en su memoria, porque con esto cierra la enseñanza. Dice, lo que ya conocemos, dice: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6, vamos a leer de corrido. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el igual a ser, como dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿Te brincaste? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló. Por eso no es boca humana, no es idea humana. Jesucristo, cuando tomó forma de hombre, fue una humillación para él. Se humilló a sí mismo. Nadie me quita la vida, nadie me quita la gloria, yo de mí mismo la pongo. Dice, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 9. Por lo cual Dios también lo exaltó. Ya vimos la forma de humillación y entonces ahora vemos la forma de exaltación. Y por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Ya no vamos a ahondar en este tema, únicamente era para que viéramos la forma en la que Pablo se está refiriendo, ¿verdad? Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, ¿verdad? Humillación, exaltación, ¿verdad? Lo que vemos en Efesios 4:10, dice así. Nuevamente Pablo haciendo referencia a esto, dice 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, ¿verdad? Y ya Efesios antes nos había dicho que la exaltación había sido por encima de todo reino, gobierno, principado, potestad, lo presente, lo futuro, ¿verdad? Hay una grandeza en la exaltación, ¿verdad? Entonces seguimos viendo esta forma de la humillación, exaltación. Por medio de su humillación y su muerte en la cruz, Cristo obtuvo un gran triunfo para beneficio de su pueblo. Ahora Él tiene el poder y la autoridad de conferir dones ¿a quién? A su iglesia. Y algo de lo más extraordinario, hermano, que en esa acción de la humillación, exaltación y obtener de los vencidos un despojo, que ese botín eran los dones, hubo, hermano, un beneficio no solamente para la iglesia, porque la iglesia es sumamente bendecida, pero dice versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y esto, hermano, lo que está usando Pablo para hacernos entender, ¿verdad? Que por medio de su muerte, su humillación y su muerte en la cruz, obtuvo un gran triunfo para beneficio de su pueblo, ¿verdad? Algo de lo más extraordinario de Cristo, que dice que todo el mundo se benefició, ¿verdad? Efesios, así como lo dice Efesios 4:10, termina diciendo para poder llenarlo todo, ¿verdad? ¿Llenarlo de qué? Llenarlo de bendiciones por medio de su pueblo. A través de que Cristo desciende, se humilla, vence y asciende a lo alto y despoja y da dones a la iglesia le es dada la encomienda para que el mundo entero conozca de la victoria de Cristo y la libertad que Cristo da a través de su victoria. Entre esos dones diversos, hermanos, encontramos los que Pablo menciona en el versículo 11, ¿verdad? Y esa diversidad de dones de la que Pablo está hablando, se manifiestan los oficios instituidos por Cristo en la iglesia. Dice así Efesios 4:11, ya que dice
Leo 9, 10 y 11. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿verdad? Y en esta parte, mi hermano, Pablo está tocando específicamente el tema que son diversos los oficios, como son diversos los dones, ¿verdad? Lo que ya vimos en primera de Corintios 12, que ahí no vamos para allá, son diversos los dones, diversos los ministerios, diversas las operaciones, ¿verdad? Y en esa diversidad, el Señor dice aquí, en el 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, ¿verdad? Y yo quiero, hermano, que ustedes entiendan la idea correcta de la que está hablando Pablo. La idea no es que algunos reciben dones de ser apóstoles y otros de ser profetas y otros de ser evangelistas y de otros de ser pastores y maestros. Haciendo énfasis que cuando habla de pastores y maestros es un solo ministerio, pastores y maestros. Que yo sé, hermano, que en este tiempo hay un tema que tenemos que hablar acerca si todavía son vigentes el ministerio de del apóstol, del apostolado y el ministerio de los profetas. Hermano, tocaremos ese tema, pero si entramos a ese tema nos desviamos de lo que Pablo nos quiere dar a entender, ¿verdad? Por eso, hermano, cuando nosotros entendemos acerca de esta diversidad de dones, Pablo ya no se está refiriendo en lo particular que el Señor dio un don, porque eso ya lo tocó, ya lo dijo, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo, mi hermano, que ellos mismos, a los que constituyó apóstoles, los dio como regalo a la iglesia. Cuando dice esta parte, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, está diciendo que a esas personas que Jesucristo dio esos dones, él mismo los dio a la iglesia como dones para la iglesia, ¿verdad? Y para referirse, hermano, a que ya el Señor había dado dones, ya lo habíamos visto. Cuando se refiere a la forma particular, dice el versículo 7 del mismo Efesios 4: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, 7 y 8, ¿verdad? Por lo cual dice subiendo a lo alto. Cuando nosotros entendemos en esta parte, ya habló acerca de que es cierto, cada uno tenemos un don. Pero en esta parte específicamente está hablando que a los que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, él mismo son dones de él que los da, hermano, para la iglesia. Quiero citar una aportación de Curtis Bowen. Dice: las personas así dotadas para ser así apóstoles, profetas, evangelistas o pastores maestros son ellos mismos regalos del Cristo ascendido para todo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Aquí ya no se está hablando, mi hermano, de un don que se lo dio a tal o cual. Se habla de un don a una persona que Cristo se lo da a toda la iglesia, ¿verdad? La escena que Pablo nos muestra aquí, mi hermano, es la del Cristo ascendido repartiendo el botín con los suyos, ¿verdad? De todos esos cautivos que él libertó con su muerte e hizo sus cautivos, Cristo toma algunos y se los dio a la iglesia como profetas, como apóstoles, como evangelistas, como pastores y maestros. Y esta parte, hermano, nada más quisiera tocar un poquito. Sé que el tiempo se nos termina. Cuando dice pastores y maestros, ¿ya? Nos habla, hermano, acerca de que la iglesia debe estar constituida, sí, en la enseñanza pastoral, pero sí también en la enseñanza sistemática de los maestros. De tal forma que el pastor es maestro y los maestros son pastores. Aunque no fungen en la estructura como pastores,
el que enseña en la iglesia debe tener tanto amor por los que enseña que los pastorea, los cuida, los vigila. Por eso es tan importante, mi hermano. ¿Y cuál era el fin de dar esos regalos a la iglesia? Versículo 12 dice, y aquí nuevamente Pablo usando esos hermosos conectores, a fin, ¿verdad? Todo lo que ya vimos, la humillación, la exaltación, Cristo en su poder venciendo y habiendo despojado a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, ¿verdad? Y de ellos tomó despojo. El botín eran los dones que los da a la iglesia. Por eso yo te decía que en un principio, cuando tú tienes ese tiempo de crecimiento y ves que los que ya están sirviendo, piensas que tú no puedes hacerlo, yo te quiero llevar en este momento a que tú veas que el ejercicio del servicio en la iglesia constituye un acto completamente de poder y de victoria en Cristo. No solamente, hermano, es servir como en un ente normal de la sociedad. Estás sirviendo, mi hermano, a la eternidad cuando tú usas tu don en la iglesia. Pero dice Pablo, ¿y cuál es el fin de esto? Versículo 12. A fin, y esto, hermano, estamos pisando la prédica de la semana que entra, pero quiero terminar con esto. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La victoria de Cristo, la humillación, la exaltación, la repartición del botín, los dones, que esos dones estén en ciertos hombres en la iglesia y que Dios los ha dado como regalo, hermano, es para la perfección, para perfeccionar a los santos, ¿verdad? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Y sigue Pablo todavía, hermano, abundando en la unidad. Cuando nos lleva en un ir y venir por la historia bíblica, desde lo que desde que leímos, hermanos, desde los Salmos, pasando acerca de lo que dice Isaías, del Cristo profetizado, ¿verdad? Del Mesías, hermano, y llegando a un punto nuevamente Pablo encierra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Seguimos siendo uno. Hermano, yo le pido que oremos para que el Señor revele completamente esta palabra. Padre, hermoso Rey, bendito Dios, Señor, te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos has permitido, Señor, para entender, Señor, para hacer, Señor, pública tu palabra. Y que esa palabra, bendito Dios, que contiene poder y gloria, bendito Dios, Señor, nos ayude, bendito Dios, Señor, a los que necesitamos todavía, Padre, esa confianza, Señor, para entrar al servicio, para usar el don que me diste para edificación del cuerpo. Padre, llévanos, bendito Dios, Señor, a comprender el rema, bendito Dios, la palabra que edifica, bendito Dios, la que se levanta a mi vida en lo personal, para que entienda este mensaje, Señor, y este mensaje me mueva, bendito Dios, a verme como uno solo en mi cuerpo, y que yo en el cuerpo tengo mi función, y esa función es un regalo de Dios que Él ganó a través de su humillación, y que esa humillación tuvo una exaltación, y en esa exaltación Él tomó despojos de los que había vencido, me libertó y me hizo siervo suyo, pero no un siervo común, sino un siervo con un don para que sirva al mismo cuerpo. Padre, gracias por el glorioso conocimiento de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, y es así como terminamos el estudio del día de hoy. Hoy, domingo 31 de enero, ¿verdad? Día de mañana pisamos febrero. Día de asueto, ¿verdad? Pero con este tiempo que hemos descansado, ya los tiempos de asueto no nos saben como antes, pero estemos con la familia, pasemos, ¿verdad? Ojalá y podamos llamarnos por teléfonos unos a otros el día de mañana para saber cómo estamos. Dios les bendiga, que estén bien. Dios los bendiga.